Digno es el Señor, soberano sobre toda la creación. Santo, santo es el Señor, digno de suprema adoración. Digno es el Señor, soberano sobre toda la creación. Oh, hermano, aprovecha este selah, esta pausa musical para exaltar al Señor desde lo más profundo de su corazón, porque Él es santo, santo, santo. No hay Dios como Él, el único verdadero, el grande, el temible. Oh, Padre Santo, todopoderoso, a ti exaltamos, Señor. Recibe la adoración de tu pueblo como perfume grato delante de tu trono, Señor. Levéntate, Señor, con tus hijos que te adoran, Padre Santo, porque reconocemos tu grandeza y tu santidad, Jesús. Aleluya. Maravilloso eres, Jesús. Ángeles se inclinan en eterna adoración. Ángeles exaltan hoy su nombre. Los ancianos en sus tronos elevan una canción y dicen: Santo es el Señor. Santo, santo es el Señor, digno de suprema adoración. Digno es el Señor, soberano sobre toda la creación. Santo, santo es el Señor, digno de suprema adoración. Digno es el Señor, soberano sobre toda la creación. Santo, santo es el Señor, digno de suprema adoración. Digno es el Señor, soberano sobre toda la creación. Soberano sobre toda la creación. Soberano sobre toda la creación. Amados, ya que están de pie, abran sus Biblias, por favor. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 13. Y vamos a estar considerando dos versos, el 34 y el verso 35. Juan, capítulo 13, versos 34 y verso 35. Amén. Cuando lo tengan, digan: Cristo vive. Amén. Y leemos la palabra en el nombre glorioso de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Un mandamiento nuevo os doy: que os améis
unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. La palabra del Señor es bendita, que el Señor la haga prosperar en nuestros corazones. Iglesia, se puede sentar delante de la presencia del Señor. El capítulo 13 es uno de los capítulos más hermosos que tiene la Escritura. Nos habla de un momento muy particular en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Sabiendo Él que ya el momento de partir se acercaba, se reúne con los discípulos ante aquella celebración de la fiesta de Pascua, y Él quería tener una cena, algo privado, algo aparte con sus discípulos, porque Él le tenía muchas cosas que decir. Y dice la Escritura que antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Los amó hasta el fin. El Señor sabía que ya el momento llegaba, ya el momento apremiaba, y tenía que decirle algo muy particular a los discípulos. Pero dice la Escritura que dentro de aquella cena que ellos estaban haciendo, estaban los discípulos, pero había un discípulo muy particular que se menciona aquí, y es Judas Iscariote. Judas Iscariote era el discípulo que manejaba los bienes que entraban a aquel ministerio. Y dice la Escritura que él a veces sacaba dinero de las bolsas, robaba dinero, porque Judas amaba el dinero. Y dice la Escritura que Satanás por ahí tomó ventaja. Y cuando cenaban, como el diablo había puesto en el corazón Judas Iscariote que le entregase, ya Satanás venía trabajando con él. Ya el dardo había sido tirado y ya estaba a punto de tomarse la decisión final. Pero el Señor, aún sabiendo esto, a Judas también le amó hasta el fin. El Señor a cada uno de los discípulos los guió, los enseñó, los protegió, los cuidó durante todo su ministerio. Pero llegaba el momento en que cada uno de ellos tenía que tomar una decisión por sí mismo, si iban a servir al Señor o si no lo iban a hacer. Pero lo importante de esto es que el Señor conocía su postura. Él sabía de dónde venía, sabía hacia dónde se dirigía, él sabía el ministerio terrenal que tenía que cumplir. Y dice la Escritura que ya él había preparado su rostro para ir a Jerusalén, para ya enfrentar esos días finales. Y dice, él sabía de dónde venía, hacia dónde iba. Pero en ese momento de la cena, mi Señor hizo algo que nadie se esperó que sucediera. Esta era una cena formal, ¿verdad? Lo que nosotros llamaríamos ahora una cena de smoking, de traje, era una cena formal. En aquel tiempo, cuando ellos se reunían para las cenas formales, la mesa en la que ellos se reunían era como en forma de U. Era una mesa bien bajita, no tenía sillas, entonces usaban almohadones, ellos se recostaban ahí. Quiere decir que los pies quedaban entonces muy cerca de los alimentos. Por eso, cuando entraban los invitados para esta cena formal, la costumbre era que viniera un siervo a lavar los pies de cada una de esas personas invitadas. Pero en el caso de esta reunión algo sucedió. No se levantó ningún siervo a lavar los discípulos, ni siquiera los discípulos del Maestro. Todos los discípulos sabían de esta costumbre. Ellos sabían que era una cena formal.
Luego entonces, ¿por qué nadie se levantó para ejercer esa función? ¿Qué estaría pasando por la mente de aquellos? Porque esa función la hacía el siervo o el esclavo más vil que había en la casa. Entonces los discípulos estarían diciendo: si yo le lavo los pies al maestro está bien, pero ¿cómo yo le voy a lavar los pies al otro de mis compañeros? Entonces yo me vería mal, yo me vería menor que él. Y así, cada cual con el pensamiento dentro de sí, ninguno se levantó ni a lavar los pies del maestro, pero tampoco a lavarse los pies los unos a los otros. Entonces el Señor hizo algo que fue sencillamente extraordinario. Dice la Escritura que el Señor se levantó de la cena, se quitó el manto, tomando una toalla se la ciñó, puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con la que se había ceñido. Los discípulos se quedaron patidifusos. El Señor adoptó la función de un esclavo, del esclavo más bajo, del siervo más vil, y ciertamente el Señor lo hizo. Como dice el profeta Isaías, Él adoptó por completo la imagen del siervo sufriente. Bendito Jesucristo. Él se presentó como un siervo que estaba dispuesto a servir hasta lo último, servidumbre extrema, como el siervo más vil. En ese momento tan intenso, porque los discípulos entendieron aquello mejor de lo que tal vez nosotros lo podemos entender ahora, ¿no? Era su costumbre, era su época. Les digo, todos comenzaron a mirarse los unos a los otros. Luego entonces Simón habló: Señor, ¿tú me lavas los pies? El Señor le contesta: Pedro, lo que yo hago ahora tú no lo entiendes, lo vas a entender después. Pedro protesta: no me vas a lavar los pies jamás. El Señor le responde: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Pedro contesta: no solo mis pies, sino también mis manos y la cabeza. Y el Señor le da una gran respuesta: el que está lavado no necesita lavarse, sino los pies. ¿Por qué los pies? ¿Por qué era tan importante que lavaran los pies? Porque en el caminar de aquella gente en aquellos tiempos por el polvo, los pies se le ensuciaban. Estaban todos limpios, lo único que tenían que lavarse eran los pies. ¿No les recuerda eso al creyente? Que a veces aún nosotros como creyentes se nos ensucian los pies, aunque todo lo demás esté limpio. Y si nuestros pies se ensucian, tenemos que venir a lavarlos inmediatamente delante de la presencia del Señor. Y el Señor le dice: el que está limpio ya está limpio, no necesita lavarse sino los pies. Le dice el Señor: pero no todos están limpios. El Señor sabía de Judas, pero el Señor le amó. Dice la Escritura que el Señor luego le pregunta: ¿ustedes saben qué es lo que yo he hecho? Vosotros me llamáis maestro y Señor, y bien decís, porque lo soy. Pero si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también deberos lavaos los pies los unos a los otros. Y esta es la parte que al ser humano se le hace difícil, que a nosotros se nos hace difícil. Es el humillarnos delante de los demás, porque eso era considerado una humillación. Y a veces en nosotros pensar que tenemos que ir a lavar los pies al otro es como humillante.
Y a veces, pues no sé qué nos entra cuando las ocasiones en que hemos dramatizado esta escena, ¿verdad? Y nos hemos lavado los pies los unos a los otros. Muchas personas no pasan para que le laven los pies. Muchos dicen que le apestan los pies, que tienen hongos, que no le gusta que le vean los pies, tantas cosas. Pero el asunto es, imagínense cómo estarían entonces los pies de aquellos discípulos que estaban expuestos al polvo todo el tiempo. Pero dentro aún de lo que pudiera haber sido humillante, el Señor fue el primero que lo hizo porque el Señor les quería dar un ejemplo. Él quería que los discípulos aprendieran a servirse los unos a los otros, que aprendieran a servirse. Y el Señor le dice: para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Y el Señor dice, eso lo va a decir desde ahora, desde antes que suceda. ¿Y sabe lo que dice la escritura? Que una vez que Judas tomó luego el bocado, el Señor le dio el pan mojado, está en la cena. Una vez que Judas lo comió, dice la escritura que Satanás entró en él. El Señor lo amó. Los amó a todos, aún amó a Judas. El Señor le dio una última oportunidad a Judas, pero Judas la rehusó. El Señor los estaba llamando al servicio. El Señor estaba tratando directamente con el corazón de Judas, pero Judas amó más al dinero de lo que pudo haber amado al Maestro. Y fíjese que hasta ese momento Satanás estaba tirando dardos, hostigando desde afuera, pensamientos a la mente, palabras que llegaban, tentándolo con el dinero. Pero ya en este momento, una vez que el Señor le da el pan mojado, ya Judas tomó la decisión de entregar al Maestro, y Satanás mismo, no un demonio, Satanás mismo entró en Judas. Ya a partir de este momento no había vuelta atrás. ¿Qué tantas oportunidades nos da el Señor? ¿Cómo el Señor nos habla con tanto amor, con tanto cariño? ¿Cómo el Señor manifiesta su amor para con nuestras vidas día tras día? Iglesia, le tenemos que decir que sí al Señor. Tenemos que aprender a ser esos siervos que el Señor quiere que nosotros seamos, seguir el ejemplo del siervo sufriente que se humilló a sí mismo hasta la muerte, y la muerte de cruz. Y dice la Escritura que el Señor luego les dice: un mandamiento nuevo os doy. Ya la Escritura decía que se tenían que amar los unos a los otros, pero el Señor les dice un mandamiento nuevo, en el sentido, esto de nuevo implica frescura, lo opuesto a desgastado. Quiere decir que el Señor les presentó un mandamiento, pero añadiéndole algo, lo refrescó. ¿Qué fue lo que refrescó aquí el Señor? Porque ahora no solamente vas a amar a aquel que te ama, también tienes que amar a tu enemigo, estaba enseñando el Señor. El Señor lo que les estaba diciendo es: ustedes tienen que aprender a tener un corazón de siervo, sea que aquel te reciba o no te reciba, como quiera le vas a servir. El Señor decía: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. ¿Y por qué nosotros nos amamos primeramente entre nosotros? Porque somos hermanos. La Escritura dice que somos hijos de un mismo Padre. Es por eso que nosotros nos llamamos hermanos los unos a los otros. Que os améis los unos a los otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Ahora, ese mandamiento nuevo no solamente es para el que te ama,
para el que está aquí adentro, para el que no contiende contigo. Ese mandamiento de amar es para aquellos que están allá afuera. Para los que te odian, la Escritura dice que el Señor prohíbe terminantemente que nosotros matemos a otras personas. Y no solamente matar físicamente, sino también matar con nuestras palabras. Hay quien dice que las palabras se las lleva el viento. No, mis amados hermanos, las palabras no se las lleva el viento. La Escritura dice que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Tenemos que manifestar amor de Dios a través de nuestra lengua. Y cuando habla de lengua, está hablando de anatómicamente de la lengua. ¿Y usted sabía que la lengua es un músculo? Que mucho usamos ese músculo, porque se usa para hablar, para pronunciar las palabras, para masticar, para tragar. Pero como se usa para hablar, a eso es lo que se refiere cuando dice que la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Con nuestra lengua nosotros podemos impartir vida o podemos impartir muerte. Con nuestra lengua podemos levantar a alguien o lo podemos bajar, lo podemos tirar, podemos pasarle por encima. Bendito Jesús. O lo podemos arrasar con nuestras palabras. No solamente eso, la Escritura habla más acerca de lo que hablamos. La Escritura dice que la blanda respuesta quita la ira. O sea, no es solamente lo que hablamos, sino cómo lo hablamos. Porque es diferente decir, mire, yo tengo que hablar con usted de un asunto, que decirle, tengo que hablar con usted de un asunto. Hay una diferencia en la manera en que nosotros usamos las palabras. Mientras leía esto hablaba tanto a mi vida. Porque a veces nosotros no nos percatamos de que nuestras palabras influyen positiva o negativamente en aquel que nos está escuchando. La Escritura dice que nuestras palabras deben de ser con gracia, sazonadas con sal. O sea, que sepa bueno, porque una comida desabrida sabe malísima. Nuestras palabras tienen que ser sazonadas con sal. Nuestras palabras tienen que impartir vida. Tienen que impartir vida. ¿Cómo tenemos que aprender a hablar los unos con los otros? Los esposos entre sí, con los hijos, con el hermano, con el amigo, pero también con el que está allá afuera. La Escritura dice, y hay un mandamiento, les decía, que prohíbe el matar, mis amados hermanos, pero que cuando se habla una respuesta que es blanda, que es suave, dice que eso quita el enojo. Porque cuando alguien llega a hablar así con enojo y uno le dice, sí, dígame, y sí, por favor, o claro que sí, entonces el enojo del otro se baja, porque dice que la palabra áspera hace subir el furor. Porque cuando el esposo llama y dice, mira mujer, ¿por qué no cocinaste hoy? Y cuando él viene así armado a gritar, entonces ella responde, porque no me dio la gana. Y ahí se forma la grande. Pero si él pregunta, oiga mi amor, veo que no hay comida, ella va a decir, ay mi amor, no me dio tiempo de cocinar, estuve ocupada con los niños. Y el esposo va a decir, ay no te preocupes, hacemos algo, vamos a comer afuera. O sea, hay una diferencia, tenemos que aprender a usar las palabras. La Escritura dice que si nosotros queremos mantener la paz, la tenemos que buscar. La paz no es automática, hay que buscar la iglesia del Señor. Tenemos que buscar la paz. La tenemos que buscar, nos tenemos que esforzar. Es por eso que no siempre podemos decir lo que estamos pensando. Pensamos muchas cosas, no siempre las debemos de hablar.
¿Y qué sabiduría hay? Yo le pido a Dios sabiduría. Tenemos que pedir a Dios sabiduría que nos muestre cuándo hablar y cuándo callar. Porque en eso fallamos mucho. Porque tenemos que mostrar el amor de Dios en todo tiempo. En eso conocerán los demás que son mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. El creyente cuando está allá afuera no lleva un letrero aquí que dice yo soy cristiano. Eso se va a ver por nuestras acciones, por la manera en que hablamos. Cuando alguien se nos cola al frente en la fila cuando íbamos a pagar allá en el supermercado. Y nada peor que ver a un cristiano peleando en una fila para pagar en una tienda. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Nada peor que ver a un cristiano que cuando alguien le hace mal, en lugar de dialogar, comienza a pelear. ¡Qué mal testimonio! Nosotros tenemos que aprender a amar, iglesia del Señor. ¿Sabe por qué? Porque las acciones hablan más que 1000 palabras. Pero el mensaje del Señor fue claro. Ustedes tienen que aprender a servir. No es aquí quién es el que es mayor de ustedes, porque eso era lo que ellos venían discutiendo. ¿Cuál de nosotros es el mayor? ¿Quién va a estar en primer lugar? Pero ellos no venían discutiendo cuál de nosotros va a ser el mayor servidor. Hay una diferencia grande entre ser un líder y entre ser un servidor. Y el Señor quería despertar en ellos el corazón de siervo. El corazón de aquel que se humilla, el corazón de aquel que trabaja para la obra de Dios, no importa qué. El corazón de aquel que perdona cuando le hacen mal. Porque hay personas que cuando se enojan escriben el mal del otro, lo escriben en piedra para que no se les olvide. En piedra. Qué bonito sería que lo escribiéramos en una servilleta y luego la pusiéramos bajo el agua para que se borre. El Señor quería despertar en ellos el corazón perdonador. Judas vendió al maestro, lo traicionó, y ciertísimamente que la traición duele. Pero ellos no deberían nunca de levantarse en venganza en contra de Judas. Judas tuvo su fin y tuvo el fin que él se buscó, porque luego que entregó al maestro sintió remordimiento y fue y se ahorcó, y después se cayó y se reventó, explotó. Qué muerte terrible. Pero los discípulos tenían que seguir hacia adelante. Pasaron por las pruebas. Ya usted sabe que Pedro negó al maestro. Todos se fueron. Más adelante, cuando vienen a buscar al Señor para llevárselo arrestado. Pero con todo y con eso, el Señor lo siguió amando. Lo siguió amando. Luego, en aquel momento en que el Señor tiene aquella conversación con Pedro, y Pedro le pregunta al maestro, ¿y ese qué? El Señor le estaba diciendo a Pedro, Pedro, tú me amas, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, y de momento Pedro dice, ¿y ese qué? Hablando de Juan, y el Señor le contesta, a ti no te importa lo que yo voy a hacer con Juan, sígueme tú. Sígueme tú. De lo demás se encarga el Señor. ¿Y qué era lo que quería el Señor? Y Juan dice que era el apóstol del amor, porque ese corazón de siervo se despertó en él. El corazón de siervo también se despertó en Pedro, en todos los discípulos. Pero el Señor le dijo, en eso se va a conocer que ustedes son mis discípulos si se aman los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. Mire, iglesia, una de las cosas que distingue a la iglesia cristiana es que los miembros se llaman hermanos.
Eso es distintivo de la iglesia cristiana. Y a veces, no sé si a usted alguien le habrá preguntado, pero ¿y por qué ustedes ahí se llaman hermanos? Si ustedes no son hermanos, biológicos ni carnales. Entonces uno le contesta, nos llamamos hermanos porque sucede que el Señor nos limpió con su sangre, nos adoptó y ahora nosotros pertenecemos a la familia de Dios, como dice el libro de Efesios, y en esa familia de Dios tenemos un Padre que se llama Cristo Jesús nuestro Señor. Por eso usted se puede voltear y decir, este es mi hermano, esta es mi hermana. Yo la voy a tratar bien porque es mi hermana, es mi hermano. Y sobre todas las cosas porque es una hija, es un hijo de Dios. El amor, dice la Escritura, debe de ser manifiesto. El amor no es a la secreta, iglesia del Señor. El amor tiene que ser manifiesto. Y a veces las personas me preguntan, pero ¿cómo yo le manifiesto el amor a mi esposa? Pues usted la tiene que conocer primeramente para que sepa qué es lo que ella piensa que para ella es importante. Si para ella es importante que usted saque la basura porque ella está chiquitita y no puede con esa bolsa tan grande, para ella es un gesto de amor. Los gestos de amor. Si para el esposo el gesto de amor más grande es que cuando llegue a la casa haya comida hecha. Poderoso es el que vive. Y si la esposa siempre le tiene la comidita calientita al esposo cuando llega, eso es un gran gesto de amor. Para los hijos, los gestos de amor, porque a veces nosotros los padres cantaleteamos mucho a los hijos. Puede ser un gesto de amor, que a veces cuando usted le manda a hacer algo y ellos digan ahorita, o sea, later on, a little bit, que uno diga, ok, pues voy a esperar para que lo haga ahorita, o sea, de aquí un rato. Déjeme explicar que los ahorita suyos y los míos no son los mismos, pero de aquí un rato, que uno diga, ok, te espero. Mire, gestos de amor. El amor entre nosotros tiene que ser testimonio de que somos hijos de Dios. Debe de ser un testimonio de que somos hijos de Dios. Debe de haber paz en la casa. Debe de haber también paz sobre todas las cosas en la iglesia. En la iglesia del Señor. Pero para que haya paz en la iglesia del Señor, tiene que haber primero paz en el hogar. Si hay paz en el hogar, va a haber paz en la iglesia y va a haber paz en la sociedad. Y mire, iglesia, nosotros estamos llamados a cuidar nuestras palabras. Porque nuestras palabras, dice la Escritura, pueden incendiar, la lengua puede incendiar un bosque completo. ¿Por qué? Porque la lengua no se cansa de hablar. La lengua puede hablar de día y de noche. La lengua puede hablar mal del prójimo hasta el punto de crear odio en el corazón de otra persona, solamente escuchando la lengua del otro. Nosotros estamos viviendo tiempos difíciles, mis amados hermanos. Tenemos que aprender a amar, tenemos que aprender a perdonar. Que cuando alguien diga, mira, perdóname, tenemos que aprender a tomar responsabilidad por nuestras palabras. Responsabilidad por nuestras palabras. Debe uno tomar responsabilidad. Obré mal, hice esto, aquello y lo otro, punto, perdóname. Entonces el otro dice, te perdono, te perdono. Esa debe de ser la conducta y la actitud de nosotros como hijos del Señor. Iglesia, no encendamos fuego. Dice la Escritura que nosotros tenemos que ser pacificadores, hacedores de paz. Y esto implica que como hacedores de paz, a veces uno le tiene que decir al otro, mira, lo que hiciste estuvo mal. Y la persona a veces se va a enojar. A veces de momento no le parece. Pero yo digo una cosa, el que tiene el Espíritu Santo de Dios siempre va a perdonar. Siempre.
Tal vez pase 1 minuto, 3 o 5, pero siempre va a perdonar. Y usted va a ser capaz de mirar a su hermano a la cara, de mirar al vecino a la cara. Hay cosas que uno tiene que hacer por los vecinos por amor de Cristo. Que cuando el vecino se le caiga una rama y se la tire para el lado suyo, usted no se la devuelva. Entonces que a veces la carne se encrespa, pero no le devuelva la rama. Porque entonces va a tener una contienda de por siempre con el vecino. El amor debe de ser, y el Señor dice, un mandamiento nuevo que sea distintivo de aquellos que somos llamados hermanos, que somos llamados hijos de Dios. El corazón de siervo de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Escritura que siendo Dios no tomó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿Sabe que Jesucristo existió desde la eternidad en espíritu con el Padre? Y sabe que por amor a nosotros Él adoptó un cuerpo semejante al nuestro. No tuvo el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que tomando forma de siervo se hizo hombre y se humilló hasta la muerte, y la muerte de cruz. La muerte que sufrió nuestro Señor fue bien humillante. El ser colgado en un madero, como dice Isaías 53, eso era indicio de que Él estaba bajo la maldición de Dios. Por eso la Escritura dice que Jesucristo llevó nuestra maldición, llevó nuestro pecado. Es por eso que en Cristo Jesús usted es una criatura nueva. Y cuando alguien venga a decirle, mira, tú llevas la maldición de tus abuelos y te va a echar un brujo, qué sé yo, un fufú, mentiras del diablo. Usted es un hijo de Dios, lavado, limpiado, redimido con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. El Señor tomó forma de siervo y se hizo obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz. ¿Sabe por qué? Porque lo amó. El Señor amó a los suyos, amó a los discípulos, nos amó a nosotros. Y el Señor quiere su vida. El Señor busca su vida para bien, para bendecirlo, para que usted esté próspero, para que usted esté tranquilito. Porque cuando el amor está flotando en su casa, qué bien se siente. Y usted respira profundo y usted dice, ay, pero qué contento, qué contenta estoy, todo está en paz. Porque el amor de Dios toma el control. El Señor quiere bendecir su vida. El Señor quiere que usted le entregue su corazón, que usted le diga a Cristo, yo te entrego mi vida hoy. Yo no quiero vivir 1 minuto más sin ti. Dios quiere bendecir su vida, arrancar, quitar toda esa amargura que usted tiene por dentro. Por eso le están saliendo canas verdes. Al amargado le salen canas verdes. Qué hermoso es amarse, iglesia. Qué hermoso es perdonarse. Qué hermoso que cuando usted saluda al que entra, Dios le bendiga, mi hermano. Dios le bendiga, mi hermana, y bendiga a esa persona en el nombre de Jesucristo. La Escritura dice que el Señor, como siervo sufriente, se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Pero se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Porque en el nombre de Jesús, ahora se dobla, pero se habla de doblar toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua habrá de confesar que Jesucristo es el Señor. A causa de que el Señor adoptó la forma como un siervo sufriente, fue puesto en alto. Y aquel que se somete al Señor como siervo, que dice, Señor, aquí está mi vida, me salvaste, me libraste de la muerte, yo te quiero servir con mi vida cada día de mi vida, y de aquí no me saca nadie. Cuando la persona adopta esa postura de siervo sufriente, es bendecido por el Señor en esta vida y en la vida venidera.
No estamos perdiendo el tiempo. Aprendamos a amarnos, iglesia del Señor Jesús. Yo quisiera que usted se ponga de pie un segundito. Y yo quiero que usted se voltee a ver al que está cerca de usted. Y que usted le extienda una palabra y le diga: Dios le bendiga, mi hermano. Dios le bendiga, mi hermana. Y luego usted le va a decir, ¿sabe por qué usted le puede decir Dios te bendiga? Porque el amor de Cristo está en usted, si usted tiene el amor de Dios. Que el Señor nos conceda, iglesia, tener corazones de siervos. Que el Señor nos conceda tener corazones amorosos, corazones perdonadores, corazones, vidas que manifiesten ese amor de Dios. Que esa sea la herencia de Jehová para con los santos, para con su pueblo. Oh, iglesia del Señor Jesucristo. Vamos, si quiere aproveche de una vez y bendígalo unos minutitos. Vamos, bendígale, hermano. Usted como que se quedó con ese anhelo. Vamos, bendígalo. Vamos a aprovechar de una vez. Dígale, yo te amo, tú eres mi hermano. Vamos, poderoso. Gloria al Dios Todopoderoso. Vamos, que ese abrazo sea un abrazo que brote del corazón. Un abrazo sincero hacia el hermano, hacia la hermana. En Cristo Jesús somos la familia. Ante ese amor donde quiera que nosotros vayamos. Oh, iglesia del Señor Jesucristo. Que el Señor nos conceda tener un corazón de siervo. Un corazón de sierva, un corazón que ese es el mandamiento nuevo del Señor. Amar por encima de todas las cosas. No buscar, escojamos amar aún a nuestros enemigos. Ese es el corazón. Porque tu palabra es bendita, Dios mío. Porque tú nos hablas a través de la misma, Dios del cielo. Que nos amemos los unos a los otros. Ese nuevo mandamiento para que el mundo sepa que tú nos amas, que tú nos has amado y que también tú lo vas a amar a ellos. Ahora te pido, soberano Señor, que tu bendición sea sobre tu pueblo, que tú trates con cualquier vida, Dios mío, que tenga alguna necesidad en esta mañana, sobre alguien que tiene esa necesidad grande de amar, poderoso Rey, que tu amor se manifieste, le sea revelado por medio de tu Santo Espíritu y a través de tantas personas, de tantos creyentes que ya han experimentado el amor de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre del Señor Jesús. Amén, bendito Dios. Mire, yo sé que ya ustedes se saludaron, se amaron. Si todavía hubiese alguna persona que tiene necesidad de un buen abrazo, pues levante la mano y alguien va a ir, van a ir muchas personas a abrazarlo. Amén. Y si alguien necesita la oración, mire, alguna necesidad, pues el altar está muy dispuesto mientras los hermanos entonan un cántico para la gloria del Señor nuestro Dios. Amén, bendito Jesucristo. Si alguien necesita la oración, aleluya. Cual sea la necesidad puede pasar, aleluya. No sé, hay un corito que dice, ama si quieres ser feliz. Ama y todo cambiará. Ama y así comprenderá. Jesús te ama. Si alguien te ha golpeado, si alguien te dejó caer, si alguien dañó tu corazón, lastimó tus sentimientos, y todavía eso está afectando tu vida, ven al Señor. Pon esa vida en las manos del Señor. Perdónala. Y si ya se reconciliaron, pero todavía siente en tu corazón las heridas, el dolor, siente que no has sanado eso, dile al Señor, Señor, sana mis heridas.
sana mi corazón, sáname. Quiero sanidad interior. Quiero tener emociones sanas y relaciones sanas. Aleluya. Oh, gloria al Señor. El Señor está aquí. Él es el mejor médico, mejor consejero. Él es tu ayudador. Él quiere que tu alma tenga paz. Mamá, hija, hijo, padre, esposa, esposo. El Señor quiere que tengas paz, que tengas tranquilidad en tu corazón. Reconciliación es clave, primeramente con Dios y después con el prójimo. Aleluya. Mientras cantan ese cántico, que ustedes quieran cantar, gloria al Señor, ustedes deseen cantar. Aleluya. Mientras la pastora predicaba, Señor, yo sé que Dios habló esta mañana a todos nosotros, pero me vino la atención de tantas cosas que presté atención, que Dios llamó a sus discípulos no solamente para darles salvación, pero Dios llamó a sus discípulos para que fuesen sus servidores. Y yo creo que después de nuestra experiencia con Jesús, debemos de anhelar ser servidores, servir al Señor, servirle. El Señor le encomendó una gran labor a esos discípulos de llevar evangelio hasta los confines de la tierra. Y según la historia relata, todos los discípulos fueron mártires por causa del evangelio. Solamente Juan, que murió siendo un anciano, gloria al Señor. ¿Estás dispuesto a dar el todo por el todo? Por amar y servir al Señor y ser útil en las manos del Señor. Aleluya. Santo, santo es el Señor, digno de suprema adoración. Digno es el Señor, soberano sobre toda la creación. Santo, santo es el Señor, digno de suprema adoración. Digno es el Señor, soberano sobre toda la creación. Se inclinan en eterna adoración. Ángeles exaltan su nombre. Los ancianos en sus tronos elevan una canción y dicen: Santo es el Señor. Santo. Digno es el Señor, soberano sobre toda la creación. Santo, santo es el Señor, digno de suprema adoración. Del Señor, soberano sobre toda la creación. Oh, hermana, aprovecha este Selah, esta pausa musical para exaltar al Señor desde lo más profundo de su corazón, porque Él es santo, santo, santo. No hay Dios como Él, el único verdadero, el grande, el temible. Oh Padre Santo, Todopoderoso, a ti exaltamos, Señor. Recibe la adoración de tu pueblo como
perfume grato delante de tu trono, Señor. Deléitate, Señor, con tus hijos que te adoran, Padre Santo, porque reconocemos tu grandeza y tu santidad, Jesús. Aleluya. Maravilloso eres, Jesús. Ángeles se inclinan en eterna adoración. Ángeles exaltan hoy su nombre. Los ancianos en sus tronos elevan una canción y dicen: Santo es el Señor. Santo. Suprema adoración, digno es el Señor, soberano sobre toda la creación. Santo, santo es el Señor, digno de suprema adoración. Digno es el Señor, soberano sobre toda la creación. Santo, santo es el Señor, digno de suprema adoración. El Señor, soberano sobre toda la creación, soberano sobre toda la creación, soberano sobre toda la creación. Al soberano, aleluya, hermano, y cómo no asombrarnos ante tanta grandeza, ante la belleza de su majestad. Él es tan alto, tan puro, tan sublime, tan santo. Nosotros somos todo lo contrario y aún así Él se dignó a mirarte y a mirarme, y por eso no vamos a darle gloria a ningún otro, solamente a nuestro Salvador, a nuestro Señor. Oh, aleluya, maravilloso eres. Asombrado ante la grandeza de tu gloria, ante la belleza de tu santidad, me acerco a tu trono sin palabras que puedan describir tu pureza, consumido por el fuego de tu santidad, humillo mi corazón. Ay de mí, que siendo pequeño, han visto mis ojos la gloria de Dios. Ay de mí, que soy pecador, y Él me hizo la gloria
santo, tan puro y sublime, Jesús resplandece, mucho más que el sol. Se sienta en el trono, Él gobierna, no hay otro, gloria incomparable, es su gloria, oh Dios. La cantamos desde el inicio y yo los escuché cantando porque la canción es fácil, aleluya. Cántela con nosotros, no solamente en la parte del corito del principio. Cántele al Señor, como decía Cintia, aproveche y alabe su nombre. Ese es el propósito de las canciones, la alabanza a Dios, aleluya. La alabanza a la persona de Jesucristo, aleluya. Gracias Dios. Cantémosla juntos una vez más desde el inicio. Asombrado ante la grandeza de su gloria, ante la belleza de tu majestad, me acerco a tu trono